Mis hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 5, versículos 22 al 24. Efesios capítulo 5, versículos 22 al 24. Dice así la palabra del Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Señor, añada bendición a su palabra. Oremos. Bendito Señor, Dios y Padre nuestro, que vives y reinas por siempre y para siempre. Estamos, Señor, con gozo en nuestro corazón porque podemos participar de la comunión en ti, Señor, de esta comunión de los santos, en la cual nos congregamos a la luz de tu palabra en este momento para adorarte, Señor. Sabemos que cuando estudiamos tu palabra te estamos adorando, porque estamos entendiendo en nuestra mente, en nuestro corazón, tus verdades, tus preceptos y tus mandatos. Sabemos, Señor, que debemos hacer todo para tu gloria y que tu nombre es glorificado, Señor, a través de la predicación. Te pedimos, Señor, que seas tú guiándonos en este tiempo de tu palabra, tu Santo Espíritu nos ilumine y que podamos comprender las verdades que aquí están escritas, verdades que tú has determinado desde el principio de los tiempos, Señor, conforme a tu decreto eterno, y que son para nuestra vida una realidad, una necesidad y un mandato para poder vivir como verdaderos creyentes que te amamos y que mostramos que somos tus hijos. Guíanos, Señor, conforme a tu santa voluntad. Susténtanos, Señor, y guárdanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, después del sermón anterior haber entendido el llamado imperativo a someternos los unos a los otros en el temor de Dios, y después de haber visto conforme a las Sagradas Escrituras ese temor piadoso que nos lleva a someternos, a vivir en sabiduría, a vivir en santidad, a vivir directamente en el sometimiento cristiano, ahora en los versículos que nosotros acabamos de leer, el apóstol empieza a desglosar los diferentes roles o los diferentes establecimientos que él ha dado para su pueblo en relación a la familia y en relación al hogar. Vamos a estar hablando a través de los textos que estaremos viendo acerca del matrimonio, de la relación de esposos, de esposas, de la sociedad. Todo esto enmarcado en la necesidad de someternos. Y en esta mañana iniciamos con el matrimonio y específicamente con el rol de las esposas. Y debemos en primer lugar ver que es un mandamiento de nuestro Dios que las mujeres casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Dice 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y creo, mis hermanos, que todos, o por lo menos la mayoría de los que aquí están congregados, estamos de acuerdo en que la palabra de Dios es la Biblia y que nosotros como creyentes estamos convencidos que debemos someternos a ella y que debemos obedecerla. Y que esto es una obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, el cual aplicó la salvación por la gracia en nosotros. No por nada que nosotros hubiéramos hecho, sino por su infinita misericordia y bondad con la cual fuimos llamados a una nueva vida. Así que mi intención en esta mañana no es convencer a las mujeres incrédulas que se sujeten a los esposos. Porque si no se han sometido primeramente a Cristo, no se podrán someter unos a otros y mucho menos se podrán someter a sus esposos.
Así que la palabra de hoy, como el apóstol la ha expresado, es una palabra para la iglesia, es una palabra para los creyentes, y este sometimiento que se habla aquí es un sometimiento que es dado por parte de Dios, así como el varón también debe someterse a Cristo y a su santa palabra. Así que, mis hermanos, podemos iniciar desde Génesis 3:16. Nosotros leemos lo que dice ahí la palabra, dice así: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Este es un texto crucial, por así decirlo, pues este texto nos declara lo que en adelante caracteriza a la mujer. No que se haya iniciado desde este momento, pues nosotros sabemos que el sometimiento es un mandato creacional, pero la mujer, al no haber obedecido la instrucción por parte de Dios, y lo que hizo fue prestar atención a las palabras de Satanás, no dirigirse a su marido, no consultar con él, tomar una actitud de liderazgo, tomar una decisión por sí sola, no se sometió, no estuvo en forma sumisa bajo el yugo del hombre, y sabemos que hubo una consecuencia grande, que fue el pecado para todos los hombres. Pero ese pecado, la palabra lo responsabiliza no en la mujer, sino en el hombre, en Adán. Pero nosotros sabemos por el trasfondo que la mujer desobedeció y hubo consecuencias a ese castigo. Y este texto lo que está es ampliando el mandato de Dios al sometimiento y a la sujeción, que fue el diseño creacional de nuestro Dios desde el principio, desde antes de la caída. Debemos tener claro que la mujer no se somete al varón como consecuencia de la caída, como si fuera un castigo por el pecado. No, está desde antes de la creación en el decreto de Dios, y Dios lo determinó como un mandato creacional, como un establecimiento de lo que Él ha determinado en los roles para el hombre y para la mujer, en la familia que Él mismo instituyó. Y nosotros podemos leer en 1 de Timoteo 2:11, dice así la palabra: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Estos versículos de Timoteo son el apoyo para determinar quién fue engañado primero, pero también es el punto que nos ayuda a entender en el versículo 13 de 1 de Timoteo 2, que dice: porque Adán fue formado primero, después Eva. Esta es una afirmación, mis hermanos, que presenta el orden creacional, dejando claramente expreso que el hombre tenía un dominio y una autoridad sobre todas las cosas. Dios le entregó ese dominio al hombre. Dios le dijo al hombre que él debería ser el líder y debería manejar todas las cosas. La mujer fue creada como una ayuda idónea para el hombre. Por eso es que en el texto de Génesis dice: tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Hay un elemento adicional, dice: no solo reitera el señorío y el liderazgo que el hombre tiene sobre la mujer, sino que también establece y acentúa que se enseñoreará de ti. Ese elemento es el de la subordinación que debe tener la mujer respecto al hombre, y que ha sido ratificado por la Escritura como consecuencia de la caída. En ese texto se está ratificando lo que ya venía de un mandato creacional. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos ver que nuestro Dios promulgó en lo que ocurrió con Eva una ratificación de su mandato, una ratificación de lo que Él había establecido, de que el hombre tendría la posición de liderazgo, de tomar decisiones, de actuar sobre la mujer, y la mujer estaría en una sujeción al hombre. Y nosotros vemos que en el pecado la mujer lo que hizo fue desobedecer el mandato divino
lo que hizo fue colocarse con un manejo total de la situación, estar por encima del hombre, llevándolo a desobedecer a Dios. Y toda la raza humana cayó. Aunque en Romanos 5:12 dice, por cuanto por un hombre entró el pecado al mundo, por cuanto todos pecaron. Así que la mujer debía comprender su lugar y la posición en relación al matrimonio. No usurpar lo que Dios había determinado para ella misma, que fue lo que sucedió en la caída. Y nosotros vemos que a través del tiempo esto ha sido algo que ha querido impulsar la sociedad, el mundo, el corazón de la mujer misma. Ha querido trabajar para usurpar lo que el Señor ha determinado que debe hacer cada mujer. Y es por eso que nosotros vemos lo que existe acerca del feminismo. Pero el feminismo no nació en el Renacimiento. El feminismo no nació en la Revolución Francesa o en las revoluciones socialistas. El feminismo tuvo su origen en el jardín del Edén, cuando Eva no tuvo en cuenta el diseño de Dios e inexplicablemente dio un salto a la primera forma de feminismo. Se impuso. Ahora, cuando hago referencia al feminismo, quiero decir que ese es un movimiento que busca colocar a la mujer como igual al hombre en todo sentido, eliminando los roles propios del diseño divino y cambiándolo por diversas conductas antibíblicas, entre ellas el odio por todo lo que promueva la autoridad del hombre conforme el Señor lo ha establecido. Por eso nosotros vemos en este mundo que quiere rediseñar todo lo que Dios ha establecido, empezando por la familia. Y es así que nosotros vemos al feminismo y en general al sistema humanista tratando de levantarse contra Dios, destruyendo todo lo que Dios ha diseñado. Vemos mujeres que no se someten a sus esposos, sino que quieren doblegarlos con su conocimiento, con su poder, con sus acciones. Quieren decidir sobre los hijos, todo lo quieren hacer por ellas mismas, como Eva con Adán, por encima del esposo, hasta el punto de que en la parte eclesiástica las esposas quieren quitar el llamado del oficio pastoral que es dado solo al hombre para adquirir el título de pastora, lo cual no está establecido por nuestro Dios. Así que por eso, mis hermanos, en esta mañana quiero que veamos este sermón que he titulado Un sometimiento necesario, y lo vamos a ver a través de tres temas. Lo que no es sujetarse a su esposo, en primer lugar. Lo que es sujetarse a su esposo, en segundo lugar. Y en tercer lugar veremos unas aplicaciones prácticas. Entonces vayamos al primer tema. Lo que no es sujetarse a su esposo. Ya en la introducción hemos señalado cómo Dios manda a las esposas a sujetarse a los esposos. Esto es como un mandamiento, no es algo optativo o algo discrecional, porque el texto no dice, mujer, si tú quieres, sujétate a tu esposo. No, el apóstol está dando un mandato inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo las casadas estén sujetas a su marido en todo. Así que no se trata de que si quiere o que si de pronto le nace, no, es un mandato de nuestro Dios. Y por eso vamos a ver los casos en que su carácter no muestra esa sujeción que el Señor ha ordenado para todas aquellas mujeres que están sujetas a la palabra, que dicen que son creyentes y que viven conforme al Señor. En primer lugar, encontramos que no dar honra a su esposo manifiesta una falta de sujeción. Ahora, cuando hablamos de honra, no estamos hablando que deban arrodillarse o adorarlo, no estamos hablando de eso. Cuando estamos hablando de honra, estamos hablando de un respeto a la autoridad que Dios ha determinado en el hogar. Nosotros tenemos ejemplos en la palabra. Veamos, por ejemplo, el ejemplo de la reina Vasti, que ella no quiso comparecer a la orden del rey, quien era su esposo. Nosotros leemos en Esther capítulo 1, versículos 10 al 12, dice así la palabra. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino,
mandó a Mehumán, Bizta, Harbona, Bigta, Abagda, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. La conducta de la esposa de un rey podía ser replicada fácilmente por todos los hogares del reino, por el momento histórico que se estaba viviendo, por lo que tendrían que tomar medidas necesarias que evitaran que las mujeres del reino empezaran a tener a sus esposos en poca estima, a no tener honra, lo que causaría menosprecio y una situación difícil en el reino. Por eso el rey tomó medidas drásticas en contra de la deshonra de su esposa. Nosotros leemos en el mismo capítulo 1 de Esther, pero ya en los versículos 19 al 22. Si parece bien el rey, salga un decreto real de vuestra majestad, y se escriba entre los reyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa, y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Aquí tenemos, mis hermanos, la palabra inspirada de nuestro Dios, que nos enseña que todo hombre debe afirmar su autoridad en su casa, no con despotismo, no con arrogancia, sino con amor, como lo estudiaremos más adelante en Efesios 5:25, donde se manda a los maridos a amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Sin embargo, mis hermanas, hoy en día los matrimonios parecen de papel, pues las mujeres abandonan el hogar en cualquier momento, no se sujetan a sus esposos, no los honran y no aprecian el regalo invaluable de tener un esposo, especialmente si es un creyente, si es un hijo de Dios. El hecho de que una mujer trabaje para ayudar a su esposo no la debe llevar a pecar, no la debe llevar a ponerse por encima de él. Una buena esposa piadosa siempre honra y respeta a su marido. No va a dejar que su corazón se llene de razones para huir, se llene de razones para abandonar el hogar. Más bien, una mujer piadosa siempre busca razones para amar, para servir, para respetar. Y es posible aún que tu esposo no sea un creyente y que tenga buenas razones para dejarlo, pero recuerda que primeramente debes orar, mantener un testimonio cristiano y, si Dios te lo permite, compartir la palabra de Dios a fin de que pueda recibir fe conforme a la voluntad de Dios. Dice Primera de Pedro 3:1: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, porque también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. Y en segundo lugar, algo que nos muestra lo que no es la sujeción es cuando la mujer no es honesta con su esposo. Cuando no es honesta con su esposo, muestra falta de sujeción. Dice Primera de Timoteo 3:11: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Es decir, no es someterse cuando son deshonestas con el esposo. No es someterse cuando se ocultan las cosas al esposo, cuando se le esconde hasta la clave del teléfono celular, cuando no se tiene una confianza plena en aquella persona que es la autoridad que Dios ha colocado. Mis hermanas, si hay un corazón regenerado, ese corazón va a mostrar la misericordia, la bondad,
el amor de Dios y no se debe transgredir el sometimiento que Dios ha establecido. La mujer debe mostrarse totalmente honesta, no debe calumniar a su esposo, no debe estar hablando mal de su esposo con las personas. Si hay algún defecto en su esposo, puede orar por él. Tiene la iglesia en la que puede apoyarse si necesita un consejo matrimonial, pero no puede estar hablando lo que le sucede con su esposo a todo el mundo, gritándose a los cuatro vientos, dejando mal al esposo. Estamos hablando entre creyentes y la mujer debe ser no calumniadora, debe ser sobria, fiel en todo, fiel a su esposo. La infidelidad ya genera desconfianza y genera destrucción. Y el corazón debe estar siendo honesto, sobrio y fiel en todo lo que hace. Así que, mis hermanas, si hay una sujeción, debe haber respeto, amor, confianza, una vida en santidad para la gloria de Dios. Y el énfasis del apóstol es ese, que las mujeres no transgredan el sometimiento que Dios les ha establecido. Así que si tú en tu corazón por cualquier motivo estás transgrediendo el mandato del Señor, debes arrepentirte, mi hermano. Debes arrepentirte y no perseverar en los pecados, sino perseverar en hacer la voluntad de nuestro Dios. Porque de lo contrario no estás siendo sujeta y estás yendo en contra de lo que el Señor ha establecido para la gloria de su nombre. Y eso nos lleva al segundo tema, lo que es sujetarse a su esposo. Dice el texto que estamos estudiando hoy: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. El texto nos enseña que las mujeres se sujeten a sus maridos como al Señor. Ahora, esto como al Señor es un mandato a una sujeción que se hace conforme a aquella que está sujeta a Cristo, que su corazón pertenece al Señor, no que se sujeta al esposo como si el esposo fuera el Señor Jesucristo. Eso no es lo que está diciendo el texto. Cuando el texto dice como al Señor, se está refiriendo a un mandato de una sujeción de corazón, porque es una creyente que su corazón es de Cristo y profesa que Cristo es su Señor. Y si se hace de esta forma, conforme a la obediencia de la voluntad del Señor, esto no va a ser una pesada carga, sino que va a ser un deleite en el corazón. Sujetarse a tu esposo es mucho más que un comportamiento externo. Es mucho más que mostrarle a los demás, aunque es necesario un respeto público. Pero ese respeto público no puede ser un respeto hipócrita o un respeto aparente, pues es una cuestión voluntaria y deleitosa que hacen para la gloria de Dios. Y lo que debe hacer la mujer es no solo hacer feliz al esposo porque lo ama, sino porque esta es la voluntad de Dios, amarlo y sujetarse. Así que no solo estamos tratando con un asunto conyugal al hablar aquí en este texto del matrimonio, estamos viendo también algo glorioso que refleja la gloria de Cristo a través de la relación de someterse gozosamente a su Señor y Salvador. Por eso la esposa cristiana abandona el orgullo y por más conocimiento, sabiduría, dinero o cualidades que posea, si no respeta a su marido, no puede ser una buena esposa. Es un principio establecido en la Escritura. Por eso imaginamos la ilustración del cuerpo caminando en una dirección y la cabeza caminando en otra dirección. Esto no es congruente, esto no es lógico. Hay una unidad, así como dice así que como Cristo es cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo y tiene una unidad,
Asimismo hay una relación entre la esposa y el esposo, en la cual la esposa está sometida al esposo, que es la cabeza, y caminan en armonía y caminan conforme a la voluntad del Señor. Lastimosamente la modernidad ha levantado el estandarte de lo que estábamos hablando, del feminismo, y está defendiendo el egalitarianismo o el igualitarianismo, que sostiene que los roles de las mujeres son iguales a los de los hombres, no solo en dignidad, sino en autoridad, en liderazgo, a diferencia del complementarismo que conlleva la definición bíblica de una diferencia de roles que se complementan o que se perfeccionan para cumplir el propósito de Dios. Y es posible que muchos sinceros hermanos sientan que no es así, que hay mujeres más capacitadas que sus esposos, que no solo son iguales, sino que los sobrepasan en cualidades. Pero si esto llegara a suceder, mis hermanas, la obligación de la hermana es seguir siendo una ayuda idónea de su hogar, es seguir siendo un complemento. El Señor, cuando creó a Adán, vio que para él no se halló ayuda y dijo: haré ayuda idónea para él. Y dice que de la costilla del hombre creó a la mujer y hizo una ayuda idónea para el hombre, hizo un complemento para el hombre conforme a la voluntad de Dios. Y cuando hablamos de un complemento, no estamos hablando de que se está rebajando a la mujer, ya que si ella es creyente, es coheredera de la gracia, ya ha sido justificada por Cristo y gozará de la vida eterna, igual que el hombre gozará de la vida eterna en Cristo nuestro Señor. No estamos aquí poniendo en duda las bendiciones espirituales, como si los hombres fueran a recibir más bendiciones espirituales que las mujeres. No, estamos hablando de que Dios determinó la forma conforme a su palabra y a su voluntad en la cual sería organizado el matrimonio y los roles dentro del esposo y la esposa. Y Él determinó que la esposa debería estar sujeta al esposo. Es decir, que la palabra es clara en hablar acerca del complementarismo. Leo para ustedes Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y el versículo 21 dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de las costillas que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Vemos nosotros que esta es la primera vez que Dios muestra que al hombre le faltaba algo y crea a la mujer para que sea su complemento. Nosotros sabemos que nuestro Dios es totalmente omnisciente y Él tomó todo el cuidado de diseñar al hombre y a la mujer, y en su infinita sabiduría creó la sumisión y la obediencia para su gloria. Y nosotros no podemos levantarnos en contra de lo que el Señor ha establecido, pues Él imprimió su sello cuando colocó el liderazgo y la autoridad del hogar de su iglesia en cabeza del varón, que ya sabemos que fue creado primero, de la costilla de la mujer, que fue diseñada y creada en forma posterior. Así que nosotros, mis hermanos, no debemos dudar de lo que el Señor ha establecido. En su infinita grandeza, en su infinita sabiduría, Él ha establecido la forma en que debemos vivir. Ha establecido los roles para cada uno. Y nosotros debemos respetar lo que el Señor ha establecido, debemos obedecerlo. El hombre buscará desdibujar la misión y la relación que existe en el hogar, así como tratará de dibujar la relación que existe entre Cristo y la iglesia. Pero nosotros debemos modelarnos a la relación de Cristo y la iglesia para entender la relación entre el esposo y la esposa. Así que, mis hermanos, lo que quiero dejar en sus mentes y en sus corazones
es que la relación de la mujer con su esposo, al modelarse a la relación de la iglesia y de Cristo, tiene la característica esencial de la sumisión. Y de esta forma el hogar y la sociedad funcionan adecuadamente, haciendo lo que nuestro Dios ha determinado que se haga. Nosotros vemos el mayor ejemplo de sujeción, como vimos en el sermón pasado, en el Señor Jesucristo, en una sujeción voluntaria al Padre, y no porque Cristo sea inferior al Padre, pues ellos son consustanciales, de la misma sustancia, coeternos, siempre han existido. Sin embargo, por el puro afecto de su voluntad y en el consejo eterno intertrinitario, el Hijo se somete al Padre, ya que el Padre es el que envía al Hijo, pero el Hijo lo hizo voluntariamente, como dice Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y Juan 4:34, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Así que no hay duda que la sumisión no es un sinónimo de inferioridad. Así que no debe haber duda en cuanto a la sumisión de la esposa al esposo, ya que esta es una relación de pacto en el matrimonio y debe manifestar la grandeza de la sabiduría de nuestro Dios al estimar lo bueno del matrimonio. Así que mis hermanos, mis hermanas en este caso, deben apreciar lo que es estar sujetas a sus esposos como un precioso don de Dios, ya que solo las malas mujeres son las que son rencillosas, que son como una gotera continua, que llegan al punto de desesperar a sus maridos, mientras que la mujer piadosa es aquella que da dulzura y alegría en su hogar. Así que mis hermanas, no actúen impíamente, ya que esto no es bendición para sus hogares. Dice Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Las mujeres piadosas, las mujeres temerosas de Dios hacen buenas obras, no para buscar el favor de los hombres, no para buscar el favor de Dios, sino porque son de Cristo, sujetas a sus mandatos, buscan ayudar a otros, se sujetan a su esposo, sirven en la iglesia, ejercen la piedad, muestran su entrega al Señor de todo corazón. Nosotros vemos el ejemplo característico y conocido por la cristiandad de la madre del rey Lemuel en Proverbios 31. Dice desde el versículo 10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche, da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra, planta viña del fruto de sus manos. Ve que va bien en sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre, extiende su mano al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura de su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. En este texto, mis hermanos, vemos nosotros el carácter piadoso de una mujer sujeta, llena de virtud, que tiene una conducta casta y decorosa, que no es floja ni de malos hábitos, que no trae deshonra a su esposo y a su familia, sino que es una mujer íntegra, que conoce el honroso lugar, que actúa conforme a él, aún en su vestimenta, muestra la piedad y el amor que tiene por el Señor, pues sabe vestirse de santidad, vestirse
como una persona que ama al Señor de entrañable amor y de entrañable misericordia. Sabe discernir los tiempos, se viste de acuerdo a su edad, camina conforme a la voluntad de Dios, porque su adorno y su vestido no consiste en la farándula, no consiste en las modas, sino que su adorno es el interno, el del corazón, el que anda en un corazón limpio, sin chismes, sin malas sospechas, sin críticas, sin odio, sin envidia, sino en paciencia en el fruto del Espíritu. Viendo el ejemplo de las mujeres piadosas que se vestían en la santidad del temor al Señor, como Sara, que mostraba respeto a su esposo Abraham y aún le llamaba Señor, o como todas las mujeres temerosas de Dios que vivieron conforme a la voluntad de Él en sujeción a sus esposos. Pues recordemos lo que dice Proverbios 31:30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Así que mi hermana, esposa futura, si tú temes al Señor o vives en la vanidad de la hermosura, es una pregunta que debes hacerte esta mañana. ¿En dónde te encuentras? ¿Acaso te encuentras pendiente de la vanidad de este mundo, del afán de este mundo, de lo que hay que mostrar, de lo que hay que tener, de aplastar al esposo para que se satisfagan todos tus deseos naturales? ¿O estás pensando en que se debe temer a Dios, en que debe haber sujeción y en que el hogar debe ser levantado conforme al diseño de Dios, conforme a la voluntad de Dios? Sabemos que batallarán en su carne y en su corazón, pero si están sujetas al Señor, entenderán que su mayor necesidad es la de tener a Cristo, que su mayor necesidad es la de tener al Salvador de sus vidas como el rey y gobernante de su casa, no las disputas, no las transgresiones al Dios vivo, no la imposición de su voluntad transgrediendo el mandato de Dios, sino que anhelarán que Cristo reine. Y para eso, mis hermanas, hay que sujetarse, hay que vivir en sujeción, no amargando la vida a los esposos, sino entendiendo que ellos también son pecadores, pero necesitan ayuda, necesitan complemento, necesitan avanzar para crecer también en santidad. Y hay un complemento mutuo entre los dos. Y la mujer en sujeción cumplirá el mandato del Señor y hará que el hogar pueda avanzar y pueda estar conforme a la voluntad de Dios. Dice la palabra en Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar su cuerpo. Así que todos pecamos de diversas formas. Pero mis hermanos, hoy es un llamado para obedecer lo que el Señor demanda de cada una de ustedes, como un diseño desde la creación. Así que si tú estás aquí y aún amas este mundo y vives por la vanidad y por los intereses egoístas de este mundo, debes arrepentirte, debes correr a Cristo en fe, en arrepentimiento, huir de la condenación venidera, arrepentirse para tener una nueva vida en Cristo y entrar a tu matrimonio como una mujer sujeta que ama y que vive para la gloria de Dios. Y si tú eres una mujer creyente, que Cristo ya es el Rey de tu vida y de tu corazón, haz que tu hogar sea conforme a la voluntad de Dios y sujétate, viviendo para Cristo y para su gloria, para que los hogares puedan ser hogares para la gloria de Dios. Y esto nos lleva, mis hermanos, a unas aplicaciones prácticas. Y en estas aplicaciones prácticas hemos aprendido 3 cosas acerca de la sumisión de la esposa al esposo. En primer lugar, hemos aprendido que es parte de la obediencia al Señor, porque es un mandato. Dice estar sujetas a sus maridos. Hemos aprendido que es un orden creacional,
no que es una consecuencia de un pecado, sino que en la creación fue establecido el orden en que el marido es la cabeza de la mujer. Y vemos también que es un apropiado modelo de la relación entre Cristo y la iglesia, donde Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia su esposa, la cual ha sido desposada hasta las bodas del Cordero. Y del primer punto y del primer aspecto que hemos entendido que debemos saber o que debemos resaltar, en primer lugar, que es suficientemente convincente que la mujer debe estar sujeta al hombre. Hay un verdadero jefe del hogar, que es el esposo. Si no existiera esta relación, ¿a qué se sometería la mujer? ¿Cómo sería la vida? ¿Cómo sería el caos que se formaría? Así que simplemente tiene que entender que como Cristo es cabeza de la iglesia, Él determinó que el esposo es la cabeza del hogar. Y la mujer sabia se sujetará y vivirá conforme a esa palabra que el Señor ha establecido. Ahora, no se debe ignorar que es un mandato divino desde la creación. Es el orden esencial de lo que Dios ha establecido. Nuestro Dios, nosotros sabemos como creyentes que es infinitamente sabio. Es tan sabio que su sabiduría no la podemos contener en nuestras mentes ni en nuestros corazones. Desborda lo que nosotros pudiéramos entender de sabio. Si nosotros entendemos algo que es sabio, Él es más sabio que lo que entendemos que es sabio. Y en esa infinita sabiduría estableció un modelo de relación entre Cristo y la iglesia y los esposos. Y desde la creación determinó que la mujer debería sujetarse ¿a quién? A su esposo. Y si Él lo ha determinado como un principio, mis hermanos, debemos estar dispuestos a obedecer y a cumplirlo. No salirnos de lo que Él ha determinado. Pues nosotros sabemos que estamos sujetos a Cristo. Nosotros sabemos que la iglesia se sujeta a Cristo. Pero hoy sabemos también que la esposa se debe sujetar a su esposo en ese modelo que Dios ha establecido. Y no debemos salirnos de él. Hay una sumisión unidireccional que Dios estableció y que Dios dispuso. Pero también debemos entender que tanto el esposo como la esposa están llamados a morir a sí mismos. Están llamados a tener sumisión delante de Dios. El esposo y la esposa están llamados a sacrificarse los unos a los otros. El esposo y la esposa están llamados a ver el matrimonio como una relación de Cristo con la iglesia y a una sumisión de la forma en que la esposa honra este modelo sujetándose al esposo. Y debemos aprender que el esposo y la esposa están llamados a honrar el orden creacional, están llamados a sujetarse y a esperar en lo que el Señor ha determinado para la gloria de su nombre. Así que, por último, como aplicación práctica, el texto nos señala que la mujer debe estar sujeta a su marido en todo. Aquí debemos hacernos una pregunta. ¿Realmente significa todo? Es decir, ¿la mujer debe sujetarse a todo lo que el esposo le diga? Bueno, mis hermanos, hay unas excepciones a ese todo. Y dentro de esas excepciones encontramos las siguientes. En primer lugar, la mujer no se debe sujetar cuando el esposo le pide o espera que peque. Si el esposo está llamando a la mujer a que cometa toda clase de pecados delante de Dios, ella no está obligada a esa sujeción, porque su primer deber es obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que si tu esposo te está llamando al pecado, puedes desobedecer, puedes no sujetarte a él. Y en esto debes también orar y confrontar para que el esposo entienda lo que es vivir conforme a la palabra de Dios. También no está obligada a sujeción cuando el marido está médicamente incapacitado o demente.
Si él lo quiere llevar en su demencia a cometer todo tipo de locuras, no está obligado a sujetarse, al contrario, está llamada a cuidarlo, a hacer que él se someta a lo que tiene que someterse en su tratamiento y en lo que tiene que llevar, pero no puede decir, no, es que como yo me sujeto y él es loco y me mandó a hacer esta locura. Eso no puede hacerlo, ¿ya? Es una excepción que se da. También cuando el esposo abusa físicamente y pone en seguridad la vida de la esposa o la vida de los hijos, ahí no está obligada a someterse porque está defendiendo su propia vida. Entonces no hay una obligación a sujetarse. Y tampoco está obligada a sujetarse cuando el marido rompe el vínculo matrimonial con el adulterio. Recordemos que el adulterio le permite a la esposa tomar la decisión si sale del rango y si sale del deber de sujeción, porque hay un rompimiento del respeto, de la fidelidad y de lo que Dios ha establecido. Es la única excepción que Dios da para que pueda apartarse o pueda separarse. Pero sabemos que por la voluntad de Dios, muchos hogares donde sucede eso, las esposas perdonan y vuelven al rango y vuelven a la sujeción y hay arrepentimiento y continúan. Pero sí hay una excepción conforme a la palabra de esto. Mis hermanos, lo que deseamos es que el Señor nos ayude para que podamos honrar el diseño bíblico y para que podamos vivir relaciones bíblicas, matrimoniales, conforme a su voluntad. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Bendito Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias en este día, en que podemos entender lo que tú has determinado en tu decreto y que nos ha sido revelado a través de las Sagradas Escrituras inspiradas, las cuales tienen escrita tu voluntad, tus mandatos y tus preceptos. Esa voluntad preceptiva que has determinado para nuestras vidas, nuestros corazones, para lo que vivimos como creyentes. Y hoy entendemos, Señor, que tú nos demandas que nos sujetemos los unos a los otros, que nos sujetemos en el temor a ti, pero específicamente en el texto de hoy demandas la sujeción de la esposa al esposo, Señor. Te pedimos, Señor, que ayudes aquí en nuestra iglesia a cada esposa que se encuentra aquí, a cada futura esposa, a cada mujer, Señor, para que pueda entender la sujeción, entender el diseño que tú has determinado, y a los esposos entender que esta sujeción es en el Señor y que ellos deben amor y respeto a sus esposas. Señor, que podamos comprender tu palabra, que este diseño tuyo desde la creación sea el estándar de los hogares de nuestra iglesia, para que tengamos hogares para tu gloria, hogares bíblicos, hogares que se levantan conforme a tu voluntad. Sea tu nombre glorificado, Señor, y seas tú ayudándonos. Perdónanos si no hemos hecho tu voluntad en nuestros hogares, pero ayúdanos para que seamos nosotros creciendo en santidad y viviendo para ti, Señor, para amarte y glorificarte. Ayúdanos en esta semana que iniciamos, que seas tú guardándonos y que podamos poner por obra tu palabra, Señor. Te damos gracias. En nombre de Jesús. Amén.